Yo me imagino el momento en que la casa sea levantada verticalmente y transportada al puerto más cercano para ser instalada en un barco y de ahí llevada a China. Pintar sin usar pintura. ¿Acaso es posible? Un artista es, con o sin pinceles. Veamos. Un foro vacío, en lugar de una tela en blanco. Lámparas, cables, monitores. ¿Qué más? El mundo entero transportado a este cubo de 5 por 5 metros. Y el ojo sensible detrás de una cámara. Un mismo espacio, miles de posibilidades, porque a final de cuentas, sin aventura no hay arte. Luis, bienvenido. Marcos, qué gusto verte. Aquí estamos con todo. Buenas tardes. Parte del equipo de. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Pues este es el foro. Las luces, colores, intensidades, dimmers. En el camino a China vamos a hacer una parada en el foro de TV UNAM, pero no podemos meter el Zeppelin. ¿Qué podemos hacer en el foro? Sí, mira, yo creo que tiene que ser algo en donde se puedan manejar los elementos con cierta facilidad. Lo que tenemos que hacer es una estructura en donde se presenten esos elementos. Ahí está la casa abandonada, la casa sin habitantes ni mobiliario, la casa en estado puro. Los espacios han dejado de cumplir función alguna. Nadie va, nadie viene, nadie determina si esta habitación sirve para dormir o para alimentarse. Se le recorre como se recorre una caverna, lentamente, atisbando su altura, adivinando su profundidad, acariciando sus paredes. Vamos a ir al foro, vas a hacer una pieza en el foro, original, efímera, que va a quedar registrada dentro del programa. ¿Cómo entendemos el estar ahorita en este lugar con miras a lo que se va a hacer en el... Mira, naturaleza quieta es fundamental para este proceso del que yo te estoy hablando. Va a ser el primer simulacro de movimiento, de mudanza, de transportación de la casa. Yo lo que imaginaba era sobre un foro negro, con un fondo negro y un piso negro, llevar los elementos esenciales de la casa. Para mí los elementos esenciales de la casa son, en primer lugar, el sustento, que lo represento a través del agua, y de un perpetuum mobile que siempre está en movimiento y que siempre está otorgándole a la casa esa frescura, esa lozanía y esa capacidad del agua de mitigar la sed, ¿no? Entonces, al centro de toda la construcción, yo pondría esa fuente de la cual pendería un surtidor que estuviera nutriendo el centro de la casa. Es un concepto también muy musulmán,
en el sentido de que en el centro del paraíso está la fuente de vida, ¿no? Sin esa fuente de vida, lo demás se marchita y se muere. Es nuestra unidad de medida. Es la unidad de medida, claro, porque además, gracias al chorro de agua que está cayendo, podemos estar conscientes de que el tiempo está pasando, el tiempo está transcurriendo en nuestras vidas. Es una clepsidra sin ningún tipo de medición, simplemente es el devenir, es el transcurrir. Entonces, esto tiene que ir al centro, y la manguera, de alguna manera, la tenemos que suspender, más que suficiente para amarrarlo a un cable, que dé la vuelta este surtidor y vuelva a caer en el estanque. Otro elemento indispensable para mí es la pareja, lo femenino, el sexo. Yo lo voy a representar trayéndonos de la casa el florero, en donde ya de por sí el florero ya está hablando de algo grato, de algo perfumado, pero además este florero tiene la imagen de una mujer, seguramente del siglo XVIII, europeo, que todavía me alienta más a ponerlo ahí, con sus flores, desde luego, de plástico. Hay otra parte importantísima en la casa, que es el reposo. Nosotros la vamos a representar por una silla. En este caso es una silla construida por mí, muy parecida a estas sillas. Cuarto elemento, que es la identidad, que se logra a través de los espejos. Estos son los espejos, mira, estos son los espejos que van a viajar primero. Entonces, como te decía, lo vamos a armar con unos polines que formen un cubo. ¿De qué tamaño el cubo, más o menos? Pues yo calculo que tendrá que ser de 5 por 5. Un cubo de 5 por 5 metros. Y por 5 de alto. O sea, un cubo de Un 5 cubo. metros por lado. ¿No los puedes dejar en 4? ¿4.5? No, sí, 4.20. Bueno, aprovechemos ya que tenemos ahorita, habemos proyecto, a que nos muestres algo de escultura, algo volumétrico que nos puede ilustrar de alguna forma antecedentes de esta pieza, ¿no? Bueno, simplemente es el trabajo que yo hago con los planos, con los volúmenes. Siempre trato de hacer que el hueco sea fundamental, por lo menos tan importante como lo macizo, lo lleno, lo sólido. Me interesa mucho que la visión y la acción pasen de un lugar a otro de la escultura. Sería una casa en la que podrías entrar y salir por todos lados. Aquí se vuelve a dar de otra manera la misma idea, ¿no? Los planos que se abren, que se abaten y dejan pasar el vacío. La idea siempre es que uno pueda circular a través de la escultura. Y que además cada ángulo te dé una posibilidad distinta y nueva. Estos elementos aéreos, estos elementos vacíos, ya están formando parte integral de la escultura, ¿no? En algunos casos he hecho esculturas macizas, pero me llama mucho más el hacerlas a partir de huecos, de espacios libres, por donde la mirada o el personaje, dependiendo la escala que le quieras poner, puede transitar. Que tienen mucho que ver con el concepto de casa. Una casa maciza sería difícil de concebir, tiene que estar hueca y tienes que tener la posibilidad de deambular a través de ella.
La casa se ha convertido en un continente sin nomenclatura, extensión ambigua entre dos mares. Nosotros, los que la exploramos, debemos contener nuestras ansias fundacionales, posponer su fijeza, ubicarnos en el tiempo anterior a la colonización. Buscar el cuerpo a cuerpo directo, ajeno a notarios y naturalistas. Oye, Luis, ¿cómo llegaste aquí? ¿Por qué estamos aquí? Realmente llegué aquí por casualidad, por azar. Yo venía a otra cosa, a la colonia, a la San Miguel. Venía a buscar a un amigo. Me equivoqué de rumbo. Pasé por esta calle. Vi un letrero en donde anunciaban que vendían la casa. Es más, la vendían como terreno. Me bajé, pregunté. Me interesó la casa. Los antiguos dueños la tenían después de 70 años de vivir, llena de muebles amontonados, recuerdos, fotografías, en fin, era una casa casi intransitable. Entonces, a lo que me he dedicado solamente es a limpiarla de cosas y dejar el espacio vacío. Podía disfrutar tanto del espacio como de todas las huellas que había dejado el tiempo en esta casa que fue construida en 1935 y que siempre perteneció a la misma familia. Entonces se siente la historia, se siente el paso del tiempo. Si tú te das cuenta, en la misma duela se puede ver perfectamente cómo quedó marcada la posición de la mesa y en dónde se usó más y en dónde se talló más con los pies, dónde había alfombras, dónde había muebles. Allá arriba se van a dar cuenta que se puede ver perfectamente, ver dónde estaba ubicada la cama, y así todavía se puede ver cómo fue transcurriendo el tiempo en esta casa, cómo aparecieron humedades, cómo cambiaron los estilos, qué pensaba la gente. De alguna manera es una meditación arqueológica sobre un espacio más que hay en la Ciudad de México, ¿no? Me interesa que veas todos estos cuadros o las marcas, las huellas de los cuadros en la pared, en donde yo creo que generalmente superan al original. Este que está ahí en escalera es el recuerdo de una marina que pintó un alemán que llegó con la Segunda Guerra Mundial, un tal Hoffman. ¿Cama? Mira, ¿Qué? aquí está la cama. Es lo que yo te hablaba de todo este aspecto arqueológico del lugar, ¿no? Por aquí deambulaba la gente y aquí se acostaba la persona. ¿Era una cama chiquita? Sí, individual. Y todo esto es el paso de la gente alrededor de la cama. Claro. Si nos ponemos a analizar, cada centímetro de la casa tiene una historia. Mira qué belleza. Cómo se fue vistiendo, cómo se fue limitando, cómo se fue rompiendo, cómo se fue abriendo la ventana. Y si recorres todas las texturas en el techo y en las paredes,
definitivamente tiene una riqueza cromática increíble. Pensando en este espacio como una obra de arte, sobre todo como un ready-made que de pronto me encontré, he decidido que esta casa la vamos a mandar a China. La vamos a despegar de sus cimientos y a partir de una serie de metodologías ingenieriles y de otras ramas, la vamos a transportar hasta llevarla a Shanghái o a Beijing. Y ahí formará parte de un entorno totalmente distinto. Regresemos a la naturaleza quieta. Una casa no necesariamente son los muros. Lo que vamos a hacer es empezarnos a llevar lo más práctico, pero por otro lado también lo más significativo, para decir, bueno, ya los elementos fundamentales están. ¿Y de los muros qué vamos a hacer? Bueno, algo haremos en el foro, pero después también haremos un simulacro de transportación. Del foro irá a pasar a otro lado, y eso es lo que yo quiero reflejar en el programa. Vamos a empezar a transportar elementos fundamentales que empiecen a hacer de esta casa ubicada aquí, una casa que ya se desdobló y ahora está en el foro. El nomadismo de esta casa en particular es el tema de esta obra. Cuando hablas de la portabilidad de una casa, pienso que llevamos también un cúmulo de casas en la memoria. Las casas donde uno ha vivido. Solamente he ocupado 4 casas, que después, cuando uno las deja y regresa uno a conocer, a reconocer la casa de la infancia, te das cuenta que está cayéndose, que ha sido una casa ultrajada, que ha sido una casa deteriorada, que ha sido una casa en donde la gente ya no le tiene cariño. Por no hablar de las casas de los abuelos que fueron impunemente destruidas. Entonces, por un lado, vivir en la Ciudad de México es también ser testigo de una destrucción permanente. Entonces es como una revancha, es como decir, ahora esto que me corresponde a mí lo voy a cuidar y lo voy a tratar con el máximo respeto. Ahora, ese respeto también quiere decir que ahora esta casa va a viajar. No se va a quedar estacionada en un lugar como las otras casas, sino que va a ser una casa trashumante. A ver, lo podríamos definir como un templo nómada, de cierta manera profano, tocado por un artista. Sí, pero tú usaste la palabra templo. Pero lo profano no le quita la parte mística, la parte trascendente del asunto, que eso es lo interesante. Aquí hay una trascendencia en un sentido muy palpable. Aquí lo que importa es despertar la imaginación, despertar el ingenio y ver que un volumen o un espacio que fue una casa puede ser manejado de muchas otras formas.
Yo conservo la Marina, la pintura de un hombre que vivió en Europa, que vivió la guerra, que vivió el frío, que vivió posiblemente los campos de concentración, y lo primero que se le ocurrió pintar fue un paisaje tropical. Después hay otro elemento muy importante que representa la obra de arte. Duchamp nos demostró que un portavasos puede ser una obra de arte. Siempre es conveniente saber cómo está orientada una casa. En este caso nos vamos a orientar a partir de las dos jabalinas que pueden ustedes observar ahí y que siempre están en movimiento. ¿Podrían apagar más luces y dejar una sola?